Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otro episodio más de Chicha y Limonada. Y hoy, Philip, vengo acá con todas las de la ley para romper algunas infancias, ¿sí? Bueno, primero que nada, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal el finde? Excelente, un fin de semana largo, porque aquí fue festivo como cosa rara. Bueno, romper algunas infancias y confirmar algunas teorías de los fans o simplemente descartarlas de una vez. La idea pues de este episodio es eso, comentar muchas cosas de un tema que pues es muy popular en Latinoamérica, sin embargo en México por alguna razón, no en su país de origen, no es tan querido. Y es Sí. justamente de Chespirito. Vamos precisamente a debatir más adelante sobre eso, pero pues antes de eso yo le pregunto cuál es su personaje favorito de, de esta saga, por decirlo de alguna forma, porque no solamente es el Chavo, sino Chespirito, los supergenios de la mesa cuadrada, bueno, eso es una infinidad de programas. Uf, cantidad de personajes, ¿no? Que unos pues los creó Chespirito, otros dicen que no, pero vamos a ver eso también más adelante. Mi favorito de todos pues es el Chapulín Colorado, es uno de mis superhéroes favoritos, más allá de que sea un personaje cómico. No, excelente. Yo lo voy a ser sincero, el mío es Don Ramón. Es el eje principal del Chavo del Ocho. Pero Es bueno, que si tenemos a Don Ramón como personaje favorito, pues fácilmente es Ramón Valdés, porque él se interpretaba a sí mismo. Así de sí, genial era, que él se sí, interpretaba a sí mismo. Él hacía de sí mismo ahí en las películas con el hermano, en los supergenios de la mesa cuadrada, un poco exagerado también, pero eso era lo sí, genial de sí, Don sí. Ramón. O sea que él era capaz de hacerse a sí mismo como personaje y de lo entretenido que era. Pasaba desapercibido. O sea, Totalmente. no era que pasara desapercibido como tal porque era, como dice el eje del programa, sino lo que pasaba desapercibido es que fuese el mismo. Así de calidoso era. Mire Y que nos damos cuenta que sí que pues después el programa decae, ¿no? Cuando él no está. yo lo veía a él como el tío buena onda que daba unos consejos buenísimos. La verdad me caía súper bien. Sí, me daba rabia que le cascaran a toda hora. Y precisamente uno de sus hijos, Esteban Valdés, pues hace que no muera la memoria de Ramón Valdés, aunque realmente que muera esa memoria es imposible, pero es curioso porque en algún episodio Don Ramón, o bueno, en ese entonces Ramón Valdés rompe la cuarta pared, ¿sí? Es un episodio donde aparecen unos duendes, estos duendes se le aparecen a un niño, el niño está interpretado por María Antonieta de las Nieves y el papá está interpretado por Rubén Aguirre. Sí, el papá dice que el niño está loco, bueno, o que el niño está teniendo amigos imaginarios y llama a un doctor interpretado por Ramón Valdés, ¿sí? Él examina al niño y ya casi que iba a decir que realmente eran amigos imaginarios cuando en una charla con el Chapulín Colorado se da cuenta que detrás de Chapulín Colorado aparece un duendecito, ¿sí? Y lo curioso es que Ramón Valdés grita, lo vi y se parece a mi hijo Esteban. ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo estoy viendo! Es más, se parece a mi hijo Esteban. Entonces rompió la cuarta pared totalmente y, y lo que le decía, pues es curioso que Ramón Valdés menciona a su hijo en ese episodio. Curiosamente, el mismo hijo que años después pues se encarga de no dejar morir la memoria de don Ramón. Este señor lo conocemos. Tuvimos un encuentro con él, ¿no? Ah, claro, con Esteban Valdés, claro que sí. No, espectacular ese momento. Realmente, pues, ha sido muy bonito tenerlo aquí mismo en la ciudad, presente, promocionando su libro, que se llama Con permisito, dijo Monchito, y narra sobre, pues, un lado que nosotros no conocemos en la pantalla, pero que según él no es muy diferente del que él muestra en la pantalla, ¿no? Sí. Entonces, valdría la pena, pues, también comprar el libro. Yo me anoté para comprarlo, pero en su momento, pues, se agotó. O Uy, sea, se vendió rapidísimo el libro. no se lo Aquí trajeron creo. pocas unidades a Bucaramanga, sí. Berraco. ¿Y por Pero no hay dónde? problema, o sea, lo van a seguir trayendo, pues, realmente con lo popular que es aquí en Latinoamérica. Sí. No tanto como en Brasil, ¿no? Que en Brasil se llama Seu Madruga, pero es una deidad prácticamente, es un personaje icónico allá. Sí, sí, sí. Esto, ¿qué le iba a decir, hermano? Es curioso porque don Ramón tuvo muchísimos hijos, pero curiosamente este que nombra es el que pues hace honor a la memoria de su padre.
Bueno, Demasiados. Él estuvo casado con Araceli Julián. De hecho, Araceli Julián es la madre de Esteban Valdés. Es también actriz, cantante, pues una artista con todas las de la ley. Y a pesar de que no fue su único matrimonio y que ellos no fueron sus únicos hijos, sin embargo, él tuvo suficiente capital como para mantenerlos y verlos crecer, ¿no? O sea, sí. no he escuchado a ninguno de los hijos de Ramón que a día de hoy pues haya quejado de que le haya faltado algo, ¿no? Y, Absolutamente no. y por el camino adoptó a María Antonieta de las Nieves, que siendo don Ramón ya una persona bastante adulta, pues María Antonieta empieza a trabajar con ellos desde los 18 o 20 años, sí, prácticamente Sí, saliendo de la adolescencia. muy, Hermano, muy joven, mi nieta. yo creo que este Le es, queda muy bien los papeles de niño, ¿no? A María Antonieta. sí, Realmente, y la química que tiene con don Ramón, como dice, pues sí parece que fuese su otra hija. Es magnífico verlos a los dos juntos y es algo que Chespirito supo explotar, tanto en El Chavo como en El Chapulín y todos los demás sketches. totalmente. Y acá yo creo que vamos a hundirnos un poquito más para hablar de algo un poco más turbio que yo de niño no las captaba, pero creciendo me di cuenta de algo. Recuerda que cuando sale Don Ramón y Kiko, pues estos personajes empiezan a hacer otros tipos de sketch. Y en ese entonces, pues se reinventaron. Recordemos que estaba el Chompiras y el Botija, que en principio eran ladrones, pero una vez detuvieron a unos ladrones en México y les dijeron, venga, pero ustedes, ¿por qué hacen eso? No, porque es que lo vimos en la televisión con el Chompiras y el Botija y estamos tratando de imitarlos. Y Chespirito dice, bueno, voy a cambiar eso y voy a hacer que sean personas honradas. Los mete a trabajar a un hotel, ¿sí? Entonces recordemos ese entorno. En primer lugar, la casa del Botija, el hotel y está la comisaría. En la comisaría estaba el sargento Refugio, que era interpretado por Rubén Aguirre. Y pues era curioso porque este sargento Refugio iba mucho al hotel. Nosotros podíamos notar que estaba enamorado de una muchacha Marujita, pues que estaba interpretada por María Antonieta de las Nieves. Y esta pareja era algo rara, porque si bien sentíamos una empatía bonita por el sargento Refugio, veíamos que él era un poco tonto, poco atontado, ¿sí? Mm. Y por el contrario, pues Marujita era muy viva. Inclusive una vez dice que le va a regalar un retrato y se lo termina vendiendo. Entonces, imagínense. Quizás de niño no nos queríamos, bueno, nosotros de niños queríamos que esta pareja fuese feliz, pero esta pareja no tiene un final feliz porque básicamente Maruja, y el personaje de Maruja se trataba de una prostituta, ¿sí? Quizás de niño no habíamos captado eso con mucha inocencia y pienso que también el sargento Refugio tampoco. De hecho, pues hay una escena que la relata Rubén Aguirre y él dice que precisamente era la escena en donde se le declaraba a Marujita y le dice Maruja, pero es que no podemos estar juntos porque yo soy esto. Le declaro a Marujita que era una prostituta. Y ella trata de explicarme por qué no puede ser lo nuestro. Yo quería casarme con ella y me rechaza. Uy, hermano, póngase en los pies del sargento Refugio. No sé, fea situación. No sé usted qué opinión tiene Uy. de esto o si usted de niño ya lo había descubierto. No lo descubrí de niño, lo descubrí fue de adolescente, porque de por sí pues se referían a Maruja en algunas ocasiones como la tal Maruja, lo cual pues es una manera ciertamente despectiva para las trabajadoras de este rubro. Y hay una escena, de hecho, como siempre, pues Chespirito, sus personajes, en este caso Aquiles Esquivel Madrazo, mejor conocido como el Chompiras, le dice sin querer la tal piruja. Entonces ya por ahí pues nos da, nos da a entender, ¿no?, de qué se trata. Piruja es un término despectivo en México que se utiliza para las trabajadoras sexuales, para las prostitutas. Y de hecho me encanta este personaje de Maruja, del Sargento Refugio, ellos dos, porque Chespirito pues él trata siempre de hacer como personajes no muy reales, sino como una especie de realismo mágico, ¿no? Personajes que uno se encontraría en la calle, Sí, gente del común,
pero claro, un poco exagerados para darle su tono de comedia. Bastante, le Y me comento. gustaba muchísimo esta pareja, me gustaba también la Chimoltrufia, yo creo que fue el personaje más icónico que llegó a interpretar Florinda Mesa por encima de Doña Florinda, o al menos el más querido, ¿no? En mi humilde opinión. Sí, totalmente, hermano. Yo de niño, la verdad, no las había captado, sinceramente. Lo Sí, no, uno era capté. muy inocente, después que uno pierde la inocencia y se da cuenta de muchas cosas. Lástima que el Sí, sargento Refugio pues nunca la perdió, aunque en sí, parte es bueno totalmente. porque pues ese era el encanto del personaje. Sí, precisamente por esto y otros datos más que vamos a soltar, decían que voy a dañar algunas infancias, pero bueno, antes de seguir con esto, no sé si usted alguna vez vio unos símbolos raros en las escenografías de Chespirito, se han hecho virales últimamente. Sí, justamente. Eh, yo creo que por uno de ellos justamente a Chespirito lo asocian como nazi, ¿no? Pero no podrían estar más alejados de eso. Bueno, se ha visto en las redes sociales sobre todo eso, esa escena en la que ellos juegan al fútbol americano en el llano, que pues aparece una suástica. Y la suástica obviamente se asocia principalmente pues al señor de bigote chistoso, ¿no? En primer lugar, pues no creo que lo hayan hecho con esa intención, pues es común, justamente como dije, pues es algo muy latinoamericano, muy de barrio. Y pues es normal uno ver la hoz y el martillo, la suástica, decir infinitas cosas en las paredes nos dicen muchas cosas, sobre todo aquí, y se hace mucha bulla por eso. Yo nunca he estado de acuerdo con la censura de estos símbolos, porque me parece importante que la gente tenga la capacidad de discernir, ¿no? La educación suficiente para comprender qué significan, qué hay detrás de eso, y condenar, pues, a lo que se le asocie, más no al símbolo como tal, ¿no? Porque esta cruz también se asocia con el budismo, con el hinduismo, otras culturas ancestrales. Acuérdese que el pueblo que no conoce su historia no está condenado a repetirla, y si hacemos una censura así de este tipo, pues las nuevas generaciones nunca van a saber qué es, y nos podemos llegar a enfrentar a un resurgimiento de estas ideologías tan nefastas. No, Ahora, pero es no, peligroso, es bastante peligroso porque es que eh, quizás a alguno no les da para llegar a ese punto. De pronto a algunos se quede en el camino, ¿sí? Entonces, no sé, esto la verdad es un pero eso es tema, lo que toca evitar justamente y es donde está una responsabilidad bastante fuerte en el ámbito educativo, sí, para que la gente conozca la historia. Sí, sí, la censura es muy probable que se vuelva a repetir y ha pasado con muchas cosas. Se convierte en un tabú y cuando esos tabús se rompen, explotan, se convierten en fenómenos, resulta terrible a nivel social. Entonces yo prefiero que la gente, pues teniendo al alcance de su mano esta información, investigue y se dé cuenta qué es lo que hay detrás de un símbolo. bueno, Ahora, sí, ¿por qué tenemos, Chespirito ataca directamente a este pintor austriaco y en dónde se puede apreciar? Pues en un par de sketches. El primero que a mí me encanta. O sea, yo he dicho que Chespirito es un experto en la parte de lo que es la distopia y la ucronía. O sea, él tiene esta serie de programas dentro del Chapulín Colorado, episodios, que es, por ejemplo, la historia de Romeo y Julieta, o en este caso Julio de Rumieta, no como fue, sino como pudo haber sido. Y así fue sí, justamente la de los nazis. Se llama el encuentro del siglo. Y ahí pues unos soldados aliados le piden ayuda al Chapulín. que lo interpretaba muy Él se bien, ¿no? encuentra, súper bien, hacía muy Uf, bien. Pues él también era fan de Chaplin, ¿no? Entonces, esto es como una especie de homenaje también a su interpretación en El Gran Dictador. Bueno, ahí el Chapulín llega al auxilio de los aliados y se encuentra una supuesta espía de los aliados, pero a la postre resulta es la misma Eva Braun, la compañera sentimental del pensador favorito de Rodolfo Hernández. Y como dijimos, pues Chespirito interpreta muy bien a este pensador, como diría Rodolfo. Y ella lo guía a una trampa, ahí donde se encuentran, es donde ocurre ese encuentro del siglo. Y el Chapulín, pues, lo derrota siempre con su... él no sabe cómo, pero lo derrota. Y al final, pum, todo explota. El Chapulín sale victorioso y dice una frase que dice, y luego la historia dirá que se suicidaron, que los bombardearon los aliados. En fin, ahí acaba el capítulo. Es buenísimo. Es ya cuando estaba como tal el programa de Chespirito, ¿no? Que era el bloque con varios sketches, pero este era tan bueno que este episodio del Chapulín ocupó todo el programa de Chespirito.
Uf, El sí. otro sketch es el del Museo de Cera, cuando el Chapulín ataca al muñeco de cera de Hitler y lo tira a la basura diciéndole que es donde pertenece. Así Upa. que para mí está clarísimo el mensaje y definitivamente pues Chespirito no es un nazi ni nada por el estilo. ¿Será? Vamos a corroborarlo más adelante. Eh, Sí, yo acá tengo una teoría aún más triste. Ya hicimos un descubrimiento antiguamente con Maruja y ahora nos toca ir a la vecindad del Chavo. Acá sí se dañan todas las infancias, ¿sí? Y es que Kiko estaba sumamente traumado por la muerte de su padre. Y bueno, esta es una hipótesis que construí, pero Kiko es un niño que crece traumado por la muerte de su padre. Y aunque en los episodios poco se habla, hay uno que rescaté y es que se dice que falleció en un naufragio en alta mar, ¿sí? Su barco pues sufrió una tormenta y se hundió. Luego de eso fue devorado por un tiburón. A raíz de eso pues Kiko viste como un marinerito, ¿sí? El traje que la verdad le queda muy bien, es icónico, en honor a su padre. Además de eso, cuando le preguntan que dónde está su papá, él no dice descansa en paz, sino descansa en pez. Un alivio cómico bastante interesante a una situación sumamente dramática, pero hay una escena en donde Kiko está jugando en un pozo bueno, cae en un pozo y la mamá lo tiene que ir a sacar, ¿sí? Y él empieza a gritar por ayuda, aunque el pozo es muy chiquito y él se puede levantar, él empieza a gritar por ayuda y a lo último dice, ahí viene el tiburón. Hermano, con todos los datos que yo le conté, esa escena es bastante tétrica, sí, sabiendo todo eso. De pronto uno de niño, uno se ríe, pero ya uno entendiendo el contexto, uno dice, oiga, no, qué triste. qué fuerte la verdad. Sí, sí, tiene mucho sentido su hipótesis. Además, en el episodio de Acapulco también él llega a estar cerca de ahogarse, cuando el profesor Girafales va y lo salva, entre comillas, Y podía él en la solo piscina. salvarse. Y él solo podía salvarse porque tampoco estaba a mucha profundidad, que digamos. Me hizo acordar también cuando van a la escuela y Kiko pues dice que el papá de él murió en un colapso. El profesor Girafales, pero tu papá no había morido porque se ahogó. Dijo, sí, por un colapso de una ballena. Bueno, Entonces, bastante chistoso. Es un alivio cómico sí, interesante, pero la situación es sí, tétrica a morir. no, súper tétrico, no le quita la gracia, ¿no? Esto pues es lo mágico del asunto. Pero lo que usted dice, uno de niño no tiene pues ese análisis a profundidad. No es que uno no tenga la capacidad, ¿no? Sino que uno no piensa en esas cosas. Uno pues busca la risa y de eso se encarga muy bien este programa. Sí, totalmente. Este programa, como usted lo dice, se ríe de todo y en la sociedad colombiana también tiene, colombiana, perdón. Ah, bueno, a Colombia una vez la mencionan, ¿no? ¿Sabe cuál Ah, sí. es? A Bogotá, ¿no? O qué ciudad Ay, es? me encanta porque nosotros ya hablamos de eso en un episodio pasado y es del Congreso Internacional de De Brujería que se hizo en brujería. Bogotá. Sí, sí, sí. Pero para ese momento en que se graba el capítulo, justamente Angelina Fernández estaba enferma y no podía grabar. Entonces inventaron que era que se había ido para Bogotá. Y llega y dice don Ramón, ¿y qué? Doña Clotilde ya no regresó de Bogotá. Que por cierto, hace poco hubo un congreso de brujería ahí. Entonces lo relacionan. Y no, realmente era que doña Clotilde, Angelina Fernández, pues estaba enferma para ese momento. Pero Sí, Chespirito, dentro de sus guiones, era capaz de maquillar muy fácilmente la ausencia temporal de sí, de algunos personajes, cualquiera. cosa que pues no lo hacía ya con las ausencias más largas de Kiko y Don Y Don Ramón, Ramón. que fue cuando el programa del Chavo pues ya entró en declive. Totalmente. Él dice que Bogotá era la capital de Sudamérica. Sí, entonces, Sí, algo así. Don No Ramón recuerdo no, muy bien. Don Ramón no tiene como fuerte la geografía. De hecho, para él eso no se estudia en la geografía, sino en la botánica, Sí, sí, sí. según.
Dice que él sabía botánica porque se preparaba unas botanas deliciosas. Ah, una Eh, botana deliciosa, sí. bueno, en uno de esos sketches, al principio, eh, antes del Chavo del Ocho, obviamente, Don Ramón y Roberto Gómez Bolaños pues hacen un personaje de gente de rancho, algo muy típico de México. Y el episodio se llama Allá en el Rancho Mediano. Está en YouTube, lo pueden ver. En medio de este episodio hay una situación bastante cómica en donde Chespirito grita ¡Viva Zapata! Y empieza a disparar al aire. ¿Sí? Pues uno como colombiano no entiende qué está pasando. Y ya de grande yo me pregunto, pero ¿a qué hace referencia? Pues a profesor de Zapata, a profesor Zapata de Civil no es, pero ¿quién es Zapata en la cultura mexicana? Entonces me doy cuenta investigando que hace referencia a Emiliano Zapata. ¿Quién es Emiliano Zapata? Fue un héroe y mártir de la Revolución Mexicana. Luchó junto a Francisco I. Madero por una reforma agraria bastante radical en México, a eso de los principios del siglo XX, en donde México estaba lleno de dictadores, ¿sí? Posteriormente, Francisco I. Madero fue presidente de México y su relación se volvió nada, sí, se deterioró. Por cierto, le suena el apellido de este presidente? ¿No? No, no, la verdad no. Un cantante que hemos analizado muchísimo. Ah, pues el favorito suyo, Pepe Madero. Claro, Bueno, no sé si es su favorito o de sus favoritos. sí, es mi favorito. Muy bueno, muy Eh, bueno. Precisamente es descendencia de este señor. Entonces, imagínese. Bueno, siguiendo con Zapata, pues en 1919 fue traicionado y asesinado. Los libros de historia dicen que por un aliado traidor. Pero pues obviamente sabemos que un aliado traidor pues era obviamente patrocinado por el gobierno de la época. En ese entonces el general Pablo González. Y traje esto a colación porque es chistoso que Chespirito mencione como chiste a un héroe de la Revolución Mexicana cuando él en la vida real ha apoyado pues ciertos dictadores. Pero es bastante imparcial de su parte que por un lado le haga una parodia a Hitler y por el otro haga un chiste con Zapata. Entonces, digamos que por este lado podemos salvar un poco la figura de Chespirito como cómico, ¿sí? No sé usted qué opina. Yo creo que sí, realmente, pero siento que está un poquito forzada la asociación de su apoyo a dictaduras, porque digamos que lo que se le critica es su presentación en esos países en momento de dictadura. Ok, Pero, a ver, por eso ya habríamos funado, infinidad de cantantes que se han presentado, por ejemplo, ahorita en Venezuela. Cantidad todos los del merengue, del vallenato, de la salsa, del reggaetón. Muchísimos, ya estarían funados por eso. Pero, a pesar de que pues no es lo más ético del mundo, pues tampoco representa un apoyo directo a estos personajes. O sea, no es que él manifiestamente haya dictado su apoyo a cualquiera de estas figuras pero sabe que nefastas, sí, autoritarias. sabe que sí. O sea, ya saliéndonos del personaje de Chespirito, la figura de Roberto Gómez Bolaños es muy polémica en México porque si bien les comentamos que hacía shows en estadios donde se habían cometido actos atroces por parte de dictadores, como por ejemplo en Chile y Argentina, él también posteriormente hizo declaraciones apoyando a, a políticos ultras de México. Sí, ya pues digamos que fuera de su prime. Pero en la sociedad mexicana esto lo agarran mucho con pinzas. Y es por eso que nosotros decimos, venga, pero es que para nosotros Chespiritos es lo mejor de lo mejor. Pero uno va a México y la gente tiene como cierta repulsión. Sumado a que obviamente la pareja de Chespirito era Florinda Mesa, que no era muy querida por nadie. Sumado
a el supuesto exilio que le hace a Carlos Villagrán, sumado a la doble cara que tuvo con María Antonieta de las Nieves, que luego de todo esto, pues ellos salen a hablar prácticamente mal de Chespirito o a contar su parte de la historia, que quizás hubiese sido chévere saber la otra parte, pero la parte que cuentan las víctimas, en este caso acá, es muy recibida por la comunidad mexicana, y es por eso que uno ve que aman a Kiko, que aman a Ramón Valdés, a don Ramón, pero tienen cierto repudio a Florinda Mesa y a Chespirito. ¿Sí? En algún momento también se dijo que Florinda Mesa le controlaba todo a Chespirito y que por eso salió también don Ramón del elenco. Entonces, ahí es donde se empiezan a torcer un poco las cosas con este personaje. Bueno, esos son argumentos fuertes, pero se caen con algunas cositas que pueden resultar contradictorias, sobre todo declaraciones de estas mismas víctimas. Bueno, de que se hayan presentado en estadios donde ocurrieron vejaciones por parte de los regímenes de estos gobiernos, eh, pues es lo mismo, digamos, por ejemplo, que se realicen vuelos aquí en Palo Negro, que es una fosa común gigantesca. La batalla que causó más bajas durante la Guerra de los Mil Días y una batalla que fue el acabose para las guerrillas liberales, que pues cambió realmente el curso de la historia de Colombia y de Venezuela también. Pero ya material para otro episodio. Así como Pepe Madero es familiar, pariente, bueno, de Francisco Madero, Chespirito es sobrino de Gustavo Díaz Ordaz. De hecho, Gustavo Díaz Ordaz, su nombre completo es Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. Y pues tampoco es que haya sido el mejor presidente de México. Pero Chespirito sí lo dijo así. Él, a su parecer, dijo, no, mi tío pues ha sido el mejor presidente de México. Fue un buen gobierno, un buen presidente. Curiosamente, el Y tío pues, también había hecho cositas turbias. exactamente. Entonces, por ahí sí se le puede funar. Digamos, yo, mi tío, bueno, todos los tíos que me están viendo ahorita, espero no hagan nada. Igualmente, el único que se lanzó a la política se quemó y terrible. Pues yo no los apoyaría realmente más, por más familia que fueran. Ok, Hay ciertos límites que no sobrepasaría. sí, El veto, supuesto veto a Carlos Villagrán, no fue como tal por parte de Chespirito, esto lo corroboran Rubén Aguirre y Edgar Vivar, sino que fue de Emilio Azcárraga, dueño pues de Televisa y del América de México, una persona, un magnate realmente, y sí. que llegó ahí no precisamente por hacer las cosas bien. Y eso es lo que me gusta, que al parecer van a tocar dentro de la bioserie de Fue sin querer queriendo, que la Eso estoy es lo esperando otro. con ansias. Eso es lo otro que nos toca Sí, ver. Porque esto lo tenemos que ver. obviamente eran amigos. Entonces, digamos que Ahí decía Florinda Mesa, pues no muy querida, y yo pues digo que por ahí ella fue la que pudo romper esa relación que estaba también dentro del elenco. No como tal que Florinda pertenezca al elenco porque las cosas llevan bien, sino la relación de Florinda con Chespirito. Pues Carlos Villagrán fue pareja de Florinda Mesa, aunque ella lo niegue, pero el resto del elenco lo corrobora. Ahora, Chespirito no vetó como tal a Carlos Villagrán. De hecho, cuando se le ofreció hacer estos programas en RCTV, que pasaron sin pena ni gloria, la oferta era de un salario de 10,000 verdes a la semana a Carlos Villagrán, únicamente por hacer el personaje de Kiko. Ah, yo voy tremendo, yo voy ganadísimo. Pero Chespirito le advirtió únicamente que digas que el personaje fue creado por Roberto Gómez Bolaños, cosa que Chespirito no aceptó. Resultó fácil cambiarle la Q por la K y se quedó Kiko con K. Ahora, ¿por qué dije también antes que el programa del Chavo fue en declive? Porque la vecindad pues no funcionaba bien sin Kiko ni Don Ramón, porque como sí, bien mencionan, totalmente. Don Ramón era el eje del programa. Sí. Y Chespirito no quería reemplazar al actor, no, era, para él pues Don Ramón lo menciona, fue su cómico favorito. Eh, realmente Jaimito el Cartero no da la talla, ahí, no es Pero capaz de reemplazar a Don vea Ramón. una Y no cosa, hay reemplazo para Kiko, no hay reemplazo para Kiko. Y sin embargo, totalmente. Kiko tampoco pues pudo encontrar un reemplazo para Chespirito, no pudo encontrar un guionista igual en Venezuela, copió algunos de sus guiones, algunos de sus chistes, pero no era lo mismo. 4 programas en Venezuela y todos fracasaron.
Pero mire acá una cosa, precisamente cuando sale Carlos Villagrán y Ramón Valdés, intentan reemplazarlos con la introducción de Jaimito el Cartero, la Popis Más y Doña protagonismo para la Nieves. Popis y Ñoño y Doña Nieves, Y ajá. Doña Nieves, sí. Ahí es cuando empiezan a hacer un refrito de sus episodios anteriores. Y es como si, hermano, ponga usted que a mí me gusta mucho la sopa, pero si a mí me lo dan todos los días al almuerzo durante un año, lo voy a agarrar asco. Uno se hacía, Entonces, pues uno se canta, sí. también entiendo un poquito que la sociedad mexicana diga, venga, cámbienle un poquito, ¿no? Como que ya no me gusta tanto como me gustaba hace unos años, ¿sí? Precisamente por esa repetición de lo mismo. Y pues sentarse a ver televisión y decir como que venga, pero yo esto como que siento que ya lo vi antes. Sí, lo estoy viendo todos los días. Exacto, ¿no? Ya uno se termina cansando. Realmente el que hicieran esos refritos se me pareció muy necesario. O sea, pues ya tuvieron éxito con los primeros episodios, no había necesidad. Chespirito demostró que él podría crear cosas diferentes, pero tal vez pues incluiría esos sketches del Chavo por rating, a pesar de que no fueran igual de buenos que las versiones originales. Ahora, con respecto a María Antonieta, ella pues también quiso hacer algo similar mucho después. Ella de hecho creó un programa que el episodio piloto lo pueden ver en YouTube y pueden ver justamente por qué fracasó, que se llamaba La familia de las Nieves, donde ella interpretaba a la protagonista y a sus hermanos y hermanas. Eso era lo que me encantaba, por eso digo que ella era muy buena con los personajes infantiles. El problema, falta de profundidad del guión. Muchos personajes que eran pues similares, ese es el problema, justamente porque tocaba hacer mucho croma. Y el croma pues, por ejemplo en Chapulín, solo el Chapulín, algunas cositas, no era tan costoso. Pero hacer 5 personajes en croma, muchos de ellos al mismo tiempo, Complicado, sí. cada semana, no, era carísimo y pues el programa no se llevó a cabo por eso. El piloto lo pueden ver, no es tan malo como los programas que sacó Villagrán después con Kiko, pero de todas formas no habría tenido ni remotamente el mismo éxito que sí tuvo con los sketches de Chespirito que se hicieron hasta principios de los 90. Pero mire que Chespirito le pudo haber dicho, ¿sí? Sin embargo, en las juntas donde se decidía qué iba a salir y qué no, Chespirito siempre estaba en contra de lo que le proponía María Antonieta de las Nieves, o por lo menos eso es lo que cuenta, ¿sí? Claro, es Entonces, natural que ella hubiera buscado más libertad. Y me gustó que, por ejemplo, en años recientes, pues ya al estar un poco más avanzada de edad, no utiliza tanto al personaje de la Chilindrina. De hecho, ya prestó la voz para Vanélope en el doblaje de Ralph el sí, Demoledor. sí, 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 me sí. encantó, lo hace muy bien. Por eso, no debió encasillarse en el personaje de la Chilindrina. Y ese fue el consejo que le dio A Chespirito a Kiko. Carlos Villagrán antes de irse, sí. No te encasilles con el personaje. Y la verdad es que Carlos Villagrán no era actor, era fotógrafo. Pero la verdad, resultó ser un excelente actor, o sea, no de estudio, sino de profesión. Vea Pero los episodios del Chapulín, del Doctor Chapatín, los otros personajes que él hace. Él podía ser de villano con el Guajináis, de policía, y le queda muy bien. Lástima sí, que se hayan casillado en el personaje de Kiko y envejeció muy mal. Me decía que pues Kiko era muy querido en México, no tanto realmente. Se lanzó hace un par de años como candidato para Querétaro, retiró su candidatura, no le fue bien y lo criticaron porque pues al ser una figura pública, digamos que irrespetó las restricciones que tenía el COVID para el momento y se adelantó una fila para el votar primero. Entonces a la gente no le gustó muchísimo esa actitud un poco prepotente. sí. Pero mire que los personajes de Kiko, bueno, Kiko tenía mucho de la vida real de Carlos Villagrán. Entonces, pues yo entiendo que él estuviera realmente, pues sintiera ese personaje como suyo. Él narra Sí, en diferentes entrevistas por qué los cachetes. Pueden ir a escuchar por un tío. Y de qué forma fue entrando o fue pidiendo ese trabajo en el elenco de Chespirito y que él mismo arma el traje. Entonces, eh, pues yo entiendo sinceramente que él esté encariñado con su personaje,
Pero sí, lástima que no innovó. Lo hubieran traído acá a Colombia para que Dago García lo hubiera escrito. No, mentira. No, terrible. Si fracasó en Venezuela, como habría sido en Colombia, fracasó en Chile también. De hecho, ahorita están saliendo a la luz todos esos pilotos. El que hubo en Chile y en Argentina. Ok. Solo tuvieron un episodio cada uno, fueron pilotos, pero no iban a tener éxito. Es gracioso porque en el piloto del episodio de Chile, pues él se supone que tiene como una especie de circo, pero ocurren tantos errores en este piloto y los otros personajes tampoco colaboran mucho que pues al final no se estrenó como serie y terminó en el olvido hasta que como cosa rara apareció en un foro brasileño, que Sí, es donde para aparecen estas. siempre los resurgimientos de las grabaciones de Chespirito y todo lo relacionado con él. Sí, hermano, Eh, realmente de... Kiko sí cometió ese error, haberse encasillado tanto en el personaje. De hecho, le digo Kiko en vez de Carlos Villagrán porque Sí, pues sí, es por lo único que se reconoce. Lo caracterizaba perfecto. Como usted bien dice, fue el que hizo el traje, le añadió los cachetes, el llanto, las frases. Era espectacular. Él ya recibía regalías de las canciones. Por eso es que en los programas de Chespirito, cuando los personajes de la vecindad cantan, Kiko no canta, porque él ya había firmado con una disquera aparte y estrenó su propio álbum que fue un éxito. sí. Pero, ¿qué problema? Sí, o sea, yo no he visto a Daniel Radcliffe decir que Harry Potter es de él, a Tobey Maguire o Andrew Garfield decir que Spider-Man es de ellos. No, el trabajo del actor es caracterizar al personaje. Kiko sí merecía un poquito más por haber hecho lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, darle todas esas características que no estaban descritas como tal en el guión, sino que eran Sí. propias de él, añadidos. Pero más que eso, o sea, decir que el personaje en su totalidad era de él, pues sí me parecía ya un abuso. Merecía Bueno, más regalías, o como tal, pues todos los derechos del personaje. bueno, sí, fue, digamos que tanto en María Antonieta de las Nieves y en Carlos Villagrán hubo el mismo sentimiento. No acabaron los dos de la misma manera. María Antonieta de las Nieves puede registrar, patentar a la Chilindrina su nombre por un fallo Sí, del hermano de Roberto Gómez Bolaños, que lo conocemos en los capítulos luego como Godínez. Tiene unas frases que uno queda como impresionante, ¿sí? No sé si tenga alguna por ahí eh, de las que él dijo. mm, los troleos épicos de Godínez Al al profesor. profesor Sí, Girafales son, por eso digo que son épicos de por sí, o sea, espectacular lo que es capaz de hacer. Tiene una filosofía como muy valeverguista, ¿no? No sé si sería un estoico, pero es algo muy diferente Godínez. Su silbido silba muy bonito, lo cual saca de quicio al profesor Girafales porque le interrumpe la clase, siempre interrumpe la clase. Cuando todos están hablando de temas serios, él sale con un apunte sí, sí. totalmente random. Pero eso es parte de la gracia de Godínez. Cuando está en el examen también que tira la moneda, lo cual pues me parece muy ingenioso. El problema es que al final el profesor Girafales va a recoger las hojas de examen de todos y Godínez sigue tirando las monedas y le pregunta, ¿por qué sigues con esto? ¿Ya no habías terminado? No, es que ahora estoy comprobando las respuestas. Ah, esto como para responder así el IFES, ¿no? Sí, lo pensé, la verdad pues no es por presumir, pero me fue muy bien. Por algo estamos donde estamos también, ¿no? Sí, Y hermano. la vez que don Ramón se queda en la clase, escapando doña Florinda, y le pregunta a Godínez, ¿qué vale más? ¿Una corrida o una tercia? A lo que éste responde, ¿en abierto o encerrado? Y ya corcha ahí don Ramón, ¿no? Quien dice, pues tiene 6, digo, Sí, ¿no? Una corrida es lo que uno pues llama también como escalera, ¿no? En el póker. Y una tercia, pues es un trío, lo que uno llama un trío también. Ahora, jugar en abierto es cuando se ponen las dos cartas boca arriba en la mesa y uno arma la jugada con el mazo que uno tiene y las cartas que están ahí en la mesa. sí. Y cerrado es como el hold'em, es cuando ya uno no ve las cartas, no ve lo que tienen los rivales, entonces ya lo que le toca a uno y uno va cambiando para armar su baraja. La verdad es que una corrida o una escalera vale más que una tercia en cualquiera de las dos, Siempre, sí. pero probablemente sí, en
digamos, sea más fácil armar una tercia en cualquiera de los dos realmente. Por eso justamente es que la escalera vale más. De Godínez tenemos, yo creo que de Godínez podríamos hacer un episodio entero, ¿sí? De Uy, las cosas que total, saca. realmente, sí, totalmente. Pero este episodio ya estaba súper cargado, ya, bueno, 40 minutos. Y los datos que hemos dado han sido interesantes. Desde teorías nuestras hasta apuntes que quizás la gente no sabía, ¿sí? Este Sí, episodio, hay que tirar una trivia ahorita antes de cerrarlo. Hay cuénteme. que tirar una trivia. Usted, a ver, ¿cuál cree que haya sido el más alto del elenco de Chespirito? Uy, eso está clarísimo. Está clarísimo. Rubén Aguirre. Sí, Perfecto, bien ahí. Pero él no fue el más alto que actuó con Chespirito, ok. sino que fue Arturo García Tenorio. Él medía 2 metros, que falleció el año pasado, por cierto. Upa. Y él fue el que interpretó al bebé de Júpiter en el Chapulín Colorado. Ah, E hizo otros papeles menores también. La película ahí. él tenía la costumbre de invitar artistas de la televisión mexicana a sus episodios, ¿sí? Hay un episodio donde sale un famoso que llega a la casa de Doña Florinda, que se le poncha una rueda y llega Ah, sí. Rubén Aguirre y le dan celos, ¿sí? No recuerdo cómo se llamaba, perdón. Ah, sí, era un actor famoso de telenovela que tampoco se me viene el nombre ahorita a la mente, Se pero lo sí quedamos era debiendo. un actor, Héctor Héctor Bonilla Bonilla, sí. era. Sí, sí, sí. Sí, Uy, sí. viejo, qué crack. Le poncha la llanta y me da risa porque el don Ramón llega y como que trata obviamente de sacarle plata, buscando un gato por allá hasta que por fin lo consigue y ya no está Héctor Bonilla y don Ramón le pregunta al chavo, chavo, ¿de casualidad no has visto un señor famoso por aquí, a Héctor Bonilla? Y dice, sí, claro, es amigo mío. Dijo que iba a jugar fútbol conmigo después. Y al final del episodio, efectivamente aparecen ambos jugando fútbol. Qué bacano. Qué chévere porque quizás uno de niño veía la inocencia del Chavo y uno simpatizaba también muchísimo con el Chavo. Tienen unos refranes excelentes también con Don Ramón. Como le digo, o sea, tanto de Godínez o como las enseñanzas que nos dejaron, podríamos hacer un episodio entero, ¿sí? Pero ya este episodio, ya me pareció súper chévere y yo creo que está bastante cargado, así que lo podemos dejar acá. Pero no, 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 todavía no. Ah, No, 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 bueno, no, no. cuéntenos, ¿qué Todavía falta? falta la trivia. Ah, bueno, sí, Todavía sí. falta la trivia. No, bueno, como decimos, pues las frases que tienen ahí dentro del Chavo y los programas de Chespirito son muy buenas, porque Chespirito también era un gran poeta. Sí, El poema no lo voy a recitar aquí. También otra cosa es que él compuso la canción Cerezo Rosa, que interpretan los Tecolinos, ok. una banda grandísima de México. Pero otra trivia es que hubo dos actores de origen español dentro del Chavo. Una muy conocida, que fue Angelina Fernández, la bruja del 71, quien fue guerrillera del bando republicano durante la Guerra Civil Española. Epa. Llegó a México en 1947. Le dieron la nacionalidad 5 años después. Y ella conoció a Ramón Valdés, a su Rorro, actuando juntos en 1971 en la película El Profe de Cantinflas. Sí, Ahí hacían de hecho de esposos. sí, Era sí. lo más paradójico del asunto. Y el otro fue Germán Robles, don Román, el primo de don Ramón. O como dijo doña Clotilde, lo mismo que Ramón, pero volteado, Román. Y él se queda con una cara como... bueno, el personaje solo apareció en el episodio de La Caja en el que encierra a Kiko sin querer, reemplazando a don Ramón que está enfermo. Él pues hizo también toda su carrera en México y en los últimos años se hizo conocido fue por el doblaje, haciendo las voces de Kit, el auto fantástico, de Kikuchiyo en Los Siete Samuráis, Manny de Bichos, que por cierto la película Bichos está un poquito inspirada en esta Los Siete Samuráis, ¿no? Ok, Qué curioso. sí. De Antonego en Ratatouille y de Davy Jones en Piratas del Caribe. Upa, o sea, le fue súper bien. Le fue súper bien. Ahora dice que pues el Chavo parece algunos famosos, pero también mencionan otros. Cuando están en boxeo, mencionan a Mantequilla Nápoles. El del fútbol, que me parece espectacular el diálogo que tienen del fútbol, dice que Kiko le dice a don Ramón cuando hace una jugada en la que bota el balón, con razón se parece a Nacho Treyes, y la verdad es que sí, físicamente se parecen mucho. Nunca lo he Miguel escuchado. Aceves Mejía, no, Ok. es de los 70, no, no, no creo que lo hayamos escuchado, y menos si no estamos en Uy, México. sí se parece Miguel bastante. Aceves Mejía, el de la Malagueña,
el de la canción de la malagueña, pero el chavo con su característica dislexia, y cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra, le dices Miguel a veces gemía. Me da mucha risa porque pues no pierde el sentido. Habla del sombrero de Capulina, de los polivoces y Paco Malgesto, que él trabajó, por cierto, para los tres, haciéndole guiones antes de tener su propio programa. Y finalmente en el Chapulín, cuando mencionan a Pelé y a Beckenbauer en el Cosmos, en un chiste, pues, de época, pero que es bueno saberlo ahorita para los fanáticos del fútbol. Y ahora sí digo que, colorín colorado, esta trivia se ha acabado. Imaginé todos los actores que pasaron, o bueno, todos los cameos, entre comillas, que pasaron por este set gigante. Sí, ya era pues algo icónico, digamos que estar ahí pues daba mucha publicidad y nada más el hecho de ser mencionado ya pues debía ser como una especie de honor. Sí, hermano. Bueno, entonces ya después de todo esto, podemos ahora sí ir cerrando el episodio, 45 minutos, bastante cargado, para que la gente se vaya culturizando y vaya debatiendo nuestras, o bueno, nuestros puntos de vista y nuestras teorías, ¿sí? Entonces, bueno, de nuevo yo por acá recordándoles que tengan un buen fin de semana y que se cuiden mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.